los que no saben lo que es una dula, no recibimos bebés, no somos médicos, no somos parteras. No me explico cómo un contador público acabó siendo Dula. Ese día yo dije, Ok. todas merecemos, de verdad, todas merecemos tener un parto tan chingón. O sea, estar en la Toco atendiendo partos no me gustaba absolutamente nada. Yo soy rapero. Es rapero. Sí, yo escribo Oye. canciones. Vamos a empezar con el podcast, que Ok. aún no tenemos nombre para este podcast, este dúo dinámico de una Dula y un Gine. Oye, Este, ya más o menos, ¿no? Ya más o menos, ya habíamos dicho un poquito. pues ahí, sí, vamos a ir viendo cómo nos va con esto y ya le ponemos un nombre ya Órale. más formal. Pero bueno, empezamos el día de hoy con el podcast y se trata el día de hoy de que nos conozcan, de que la gente sepa quiénes somos, porque aquí somos un par de personas que estamos vociferando nuestras ideas a un micro, a una cámara, pero en realidad yo creo que tienen que conocer quiénes somos, de dónde salimos, profesionalmente, ¿no? Así que, a ver, Brenda, Rebeca, tú primero. Yo primero. Ok. Pues yo soy Brenda Palma. Bueno, yo soy contador público, o sea, de profesión. Eso fue lo que estudié, pero nunca jamás en la vida he trabajado en eso. Nunca. Eh, Digo, tenía que estudiar algo y pues estudié eso. Era un requisito en la casa. Pero los caminos de la vida me llevaron a certificarme, como dula y luego en posparto. Los que no saben lo que es una dula, bueno, pues nosotros acompañamos partos en la parte emocional y física a la mamá. No recibimos bebés, no somos médicos, no somos parteras, ¿ok? Es importante. Eh, Eso, hay muchas dulas o hay muchas, por ejemplo, enfermeras que son dulas. Hay médicos que también son dulas, que después de estudiar medicina estudian para ser dulas, pero en general las dulas no recibimos bebés, solamente estamos con la mamá y con la familia a la hora de esa tan importante, ¿no? Desde el parto. En mi caso, yo acompaño a la mamá desde antes del embarazo, porque soy instructora certificada de gimnasia abdominal hipopresiva y hipopresivos RSF y periparto, que todo esto, o sea, todo esto engloba a preparar a la mamá desde antes de embarazo. No te preocupes. Me lo mandas, me lo mandas. Sí, sí, Ok, sí. te decía que o sea, trabajo en preparar y en apoyar a las mujeres antes de embarazarse y en su rehabilitación postparto, ¿ok? O Ok. sea, digamos que vivimos este proceso juntas desde que planean, porque hay mucha gente que planea sus embarazos, eh, hasta posparto. O sea, posparto, 3 meses. O sea, 3 meses y si hace 5 años que pariste, 20 años que pariste, no importa. Porque también conmigo pueden venir a rehabilitar postura, ¿ok? Para tener una mejor calidad de vida. Ok. Seguimos trabajando, seguimos preparándonos, porque pues nunca acabas de estudiar, o sea, nunca acabas de aprender. Y yo estoy certificada por el doctor Marcel Cosés y con él, estoy siempre actualizándome cada año, cada año, cada año, ya sea que vaya yo a España o en línea todo el tiempo, y siempre estudiando, nunca no estudiando. Qué nice, España. O sea, Ah, y España, yo siento como que no es la cuna, porque creo que todo esto nace es más en Francia, ¿no? El parto, digamos, humanizado, el parto respetado es más francés que español. A lo mejor estoy mal informando. Este, mira, te voy a decir algo, todo empieza allá y de hecho, de donde yo sé más, en Bélgica, oh, ¿ok? En Bélgica es así como por ley, mega ley, que entren al parto el doctor, ¿ok? Un fisioterapeuta y dula o partera, o sea, entran varios, pero estas personas están acompañando a la mamá desde antes. O sea, digamos que es un trabajo en equipo muy cañón. La idea y los partos allá es que no se use epidural. O ok. sea, allá no, es súper parto en movimiento, parto respetado, parto hidratado, comiendo, o sea, allá es muy, muy así eso, en Bélgica. Obviamente también
en Francia, en otros países. De hecho, en España se quejan de que tienen una tasa alta de cesáreas, ¿eh? Sí, pero creo que Imagínate. no rebasa el 30% la tasa de ellos, No, ¿eh? no, pero aún así se quejan. Por eso te digo, o sea, ¿Y comparado quién se acá, queja? que las mujeres, o Wow, sea, muchas mujeres se quejan y las dulas de allá también dicen, no, es que hacen cesárea para todos. O sea, se cuenta que igual que yo aquí, no más que allá. Y wow, allá es menos todavía. sí. Pero acá sí, acá en Bélgica, donde te digo que Ah, de ahí es Marcel, el doctor Marcel, vive en España, pero él es de Bélgica. Y nos platica así, o sea, él tiene 70 años, de todos los que nos cuenta y es increíble, o sea, y de allá, pues sí, de allá viene precisamente. Aunque si tú te pones a pensar aquí en México, pues, ¿cómo eran los partos allá en los ranchos? no, ¿Cómo y eran? también en nuestra etapa prehispánica también tenían una cultura del parto de una forma totalmente Sí, distinta a la que actualmente hacemos. Pero fíjate, exacto. vamos a retroceder en tu conversación. No me explico cómo un contador público acabó siendo Dula. O sea, ¿cómo fue que te enamoraste de este asunto? Pues, ¿cómo llegaste a ser Dula Mira, yo certificada? te, yo te voy a decir algo. Yo, yo quería estudiar medicina. O sea, sí, ya sé. Pero yo era una hija muy complaciente y yo escuchaba todo lo que decían a mi alrededor. Y me decían, es que no, esa carrera es muy larga, no te metas en problemas, no sé qué, ¿sabes? Y yo nunca fui rebelde de así, tú y yo, esto y lo, o sea, no, con mi familia, con mi mamá, no, no, nunca me cuadré así, hacerse la emoción tanto, no. Entonces, tenía que elegir una carrera y elegí la primera que encontré. Primero elegí administración, pero no mames, me dormía en las clases. Qué O feo. sea, me dormía horrible así, espanto. Y dije, no, ¿qué es esto? No, de verdad, o sea, si ya voy a estudiar algo, pues algo que me mantenga despierta. Y los números me mantuvieron despierta. Ok. Y eso es algo que me ha ayudado sin querer queriendo aquí en la vida, totalmente. O sea, no he trabajado en nada de esto, pero me ha ayudado muchísimo, a pesar de que estoy obsoleta. O sea, tú sabes que los contadores tienen que estar al día con todas las actualizaciones, cosa que pues yo no hago porque pues, no trabajo en eso. Pero la pregunta es, ¿cómo me volví dula? Todo fue a raíz de mi primer parto. Cuando yo me embarazo, yo, para empezar, te dije la vez pasada, yo quería ser mamá a como ir al lugar. O sea, yo primero quería ser mamá antes de casarme. Yo le decía a mi esposo, vamos a tener un bebé, tú y ya trabajas, yo ya trabajo. Y él al revés, él era como la mujer, todo quieres hacer al revés, vamos a casarnos, bebé. Y yo, o sea, seguramente soy de las pocas mujeres que pide un bebé en vez de un anillo, ¿verdad? Y Sí. tú no me estás aprovechando. Y bueno, al poco tiempo me dio el anillo, nos casamos, al año me embaracé y como que haz de cuenta que como que un rayo me cayó cuando me embaracé, porque yo ya sabía que iba a tener niño y yo ya sabía cómo quería mi parto sin saber nada de los partos, nada. Yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero tener un parto sin que me pongan epidural, no quiero nada, quiero movimiento, quiero esto, quiero lo otro, porque le decía, ¿cómo me van a dormir el cuerpo? ¿Y cómo voy a pujar? No voy a sentir nada. Entonces yo le decía esto, le externaba a mis cuñadas o a mis allegadas que ya habían sido mamás y me decían, es que tú dices eso porque no sabes, porque no tienes ni idea de lo que duele, tú no sabes. Y eso, primer red flag, aleja a esas personas que no te echan porras, número uno. Entonces entró a yoga prenatal y esta maestra de yoga, que ahora es una de mis mejores amigas, hizo un taller prenatal junto con otra chica y era o sea, con la pareja, ¿no? Entonces en ese taller empezamos a ver todo lo de la epidural, empezamos a ver el parto en movimiento. Yo no sabía nada de esto. Yo le dije a mi esposo, o sea, ¿tú estás de acuerdo que yo quiero eso y que sí existe de verdad y que yo no sabía que existía? Y entonces me preparé tan cañón que cuando tuve mi parto, yo tenía cero expectativas, sabía lo que quería y también sabía que había un plan B. También sabía que había cesárea, todo menos la inducción. Yo a esa madre le huía y siempre le decía al ginecólogo, a ver, o sea,
porque llegué a la semana 41 y nada. Entonces dijo el doctor, hasta la 42, Brenda, o sea, ya no te espero más. Y yo, no importa, vas a ver que Diego va a querer nacer. 41 con 3 días. Llega Diego, increíble, o sea, estuvo increíble porque a mí me empezaron a dar las contracciones a las 3 de la tarde. Y, pues, íbamos a comer. Me empezaron a dar contracciones y íbamos mi suegra, mi mamá, mi suegro, mi esposo y yo. Y les dije, ya me empezaron a dar contracciones, pero así con esta Una tranquilidad, normalidad, o sea, toda tranquilita. así de que me empezaron a dar contracciones. Y luego mi esposo, ¡vamos al hospital! Y yo, no, cero, tengo un chingo de hambre, me quiero comer, o sea, olvídate. Entonces, cuando me bajo de la camioneta, siento así un chisguetín y dije, no, esto no es pipí, o sea, definitivamente. Pero así, ya sabes, Sí, pues me sí. fui al baño, me revisé, todo bien, seguía teniendo contracciones. Y esa vez fuimos a unas costillas que están ahí en San Diego, se llaman Field Barbecue. Y siempre que iba yo, se me antojaba una hamburguesa de este tamaño, pero nunca la pedía, Carlos. Nunca la pedía porque pinche hamburguesota, o sea, sí, Ay, la neta sí me y daba pariendo culpa. te la comiste. Pariéndome la comida. No puede ser posible. Así, haz de cuenta, pedí una hamburguesa de este tamaño, con elote y ensalada de col, y haz de cuenta, me llegaba la contracción y luego volteaba a ver la tele, así, un punto fijo, contracción, 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 y luego, mordida la hamburguesa, así. Y luego, otra vez, contracción, 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 mordida la hamburguesa, hasta que me la acabé. Me acabé la hamburguesa, el elote, la ensalada, y todos me veían así, de, Brenda, ¿estás bien? O sea, porque yo nunca jamás me habían visto comer de esa forma, pero tampoco habían visto a nadie en labor de parto comiendo, ¿verdad? Probablemente. No he Entonces, visto a alguien comiendo así, ¿eh? Yo pues les doy mira, yo les doy gelatinita, les doy tecito. no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo necesitaba fuerza, fuerza, por eso me cupo todo. Entonces, nos vamos a la casa, porque mi suegra vivía en San Diego en aquel entonces, nos vamos, me bajo de la camioneta y, o sea, Se ahí no fue rompió. chisguete, ahí fue señora bolsa, ¿no? Splash. Entonces, llegamos a la casa, me cambié, agarré la maleta, dije, ahora sí ya vámonos, porque pues ya, o sea, obviamente seguía con contracciones, ya eran más y más seguidas. Iba bailando así reggaetón en el carro, así agarrada de todo, así con mi esposo, y le decía, pon esa canción, pero yo ya estaba allá, ¿sabes? En Brendalandia, allá, tú Sí, sabes. man. Entonces, sí, pero mi esposo venía cagado, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, venía así como, ¿qué vamos a hacer? O sea, No, ¿sabes? si yo te veo Entonces, así me friqueo, o sea, siendo el ginecólogo te veo así, me friqueo, te lo juro que sí, ¿eh? Te pues exorcizo, te hago un exorcismo ahí mismo. así estaba, como la del exorcista, en verdad. Entonces, llegamos al hospital y ya me dicen, ¿segura que es líquido? Y digo, por supuesto que estoy segura que es líquido, güey. O sea, obviamente es líquido. Y total que me hicieron la pinche prueba esa para saber si era líquido. Muy mal, violencia obstétrica. Y llega una señorita a preguntarme cosas en labor de parto, que cómo me llamaba, que cuándo me había embarazado, que cuántos años tenía. Y ahora que lo pienso, digo, ¿cómo permiten a los estudiantes hacer eso? O sea, Ah, yo sé que están haciendo su labor, pero no en labor de parto. ahí te va. Justamente vamos a hacer, próximamente vamos a hacer un podcast que se va a llamar ¿Sabes lo que estás firmando? Porque ya tengo los consentimientos informados que firman todas las pacientes. Digo, no sé si fue tu caso, pero en los hospitales públicos firman consentimientos informados. Y en el hospital donde yo laboro, que es un IMSS, dice en un apartado que tú aceptas y consientes que te atiendan médicos en formación. Tu Sí, madre. sí lo dice. Obviamente en trabajo de parto no vas a leer Sí, cada línea de lo que dice ahí, pues. exacto. No, O no sea, les nada. no, y mientas madres y tiras mordidas, Sí. es obvio, ¿no? Pero sí es importante que sepan, por eso creo que deberíamos de hacer esa platiquita de, vamos a ver qué es, que te fijes qué es lo que estás firmando, que te enteres qué es lo que estás firmando para que luego no digas, es que yo no sabía, y es que simplemente firmaste Oye, sin saber, ¿no? Carlos, pero que no hay una posibilidad de que firmes esto antes de parir, porque uno cuando está pariendo no sabe nada más que estar pariendo. Ah, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en tu caso tú llegaste ya avanzada en el proceso. Si, por ejemplo, hubieras llegado cuando le estabas echando por unos días a la hamburguesa, con un poquito más de lucidez,
digo que no es que no estén lúcidas en el momento del trabajo de parto, ¿no? Pero sí están No, no estás, no, no estás lúcida. estás No en otra, estás, estás como drogada. en otro plano, sí. El Sí, dolor es difícil de llevar y te lleva a otro plano. Entonces, no es el momento para firmar documentos de ese tipo, pero también se considera violencia obstétrica que no te tome en cuenta yo a ti y que lo haga tu pareja o tu mamá o alguien más. Entonces, yo creo que sí se debe de platicar, pero te digo, es una buena forma, es un buen tema de conversación para que busquen firmar todo eso antes de que empiecen con la labor antes. de parto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí también me hicieron firmar que por cualquier cosa me iban a poder epidural. Ah, porque aparte llegué y le dije, no quiero epidural, no way. Y me dice la enfermera, ok, ajá, así, pero, o sea, tirándome a loca, la estúpida, la gringa esa que me dice, oh, yes, honey, así como que, sí, Cosita. ahorita te voy a ver pidiéndola a gritos, así, ¿no? Diciendo. Y ya o sea, llegamos como a las 7 de la noche al hospital y mi hijo nació a las 10:01 de la noche, Súper, ¿eh? así, Sin así, entonces, epicio. sin, pues nada, cero intervención, cero epidural, cero todo, parí en 4 puntos. Cuando yo me subo a la cama, porque estuve durante el labor en una silla, que en una mesa, me pongo un 4 porque te lo juro que el cuerpo te dice, ponte en 4, para que no te duela. Entonces, para mí, yo las 2 veces que parí así. Entonces, en 4 sí, y me decía la enfermera, volteate para que pujes. Y yo, no, volteate, ya no. Y en eso llega la doctora, porque mi doctor no llegó, no Mm. llegó el señor. Llegó la doctora que estaba en turno Ajá. y le dice a la enfermera, déjala que haga lo que quiera. Y yo, así como que se Bendito abrió y me Dios. dejó estar en 4 y parí en 4. O Wow. sea, así de contracción y yo, Diego, te amo. Le gritaba, te amo, Diego. Así como que ya sabes. Y le grité, o sea, yo no grité groserías ni menté madres, yo gritaba, Diego, te amo. O sea, ni siquiera pensaba tanto en el dolor, no era como, ay, me duele, no me concentré en el dolor, sino que me concentré mucho más en ese proceso, porque sabía que en cuanto Diego saliera, ese dolor se iba a ir. Ujú. Entonces, ya siento que sale la cabecita así como Claro. así, ¿no? Y Sí. yo, wow. Ahí viene la otra contracción, ay, Diego, te amo. Y sale ya el pececillo así, se sintió así, ¿no? Y yo, así como que, ya, ¿sabes? Como si estuvieras haciendo mucho ejercicio y de repente, ¡pum! Y yo volteo así y me quiero mover y se me enreda poquito el cordón y, cuidado, ahí andaban cachando a Diego porque se me enredó ahí con la pierna. Ajá. Y ya mi esposo de que él veía todo, de él estaba acá conmigo junto con mi dula, porque estaba con una dula, Ok. y cada quien así agarrándome, ayudándome, y mi esposo viendo todo así por un espejo que tenía y casi desmaya, pero no, lo logró. Y ya, él cortó el cordón umbilical y todo esto. Yo creo que tardaron más en suturar porque me desgarré, tuve un desgarro, Mm. pero fue bastante leve, ¿eh? O sea, fue muy leve. Y ese día yo dije, quiero que todas las mujeres del mundo se empoderen de su parto y sientan lo que yo sentí cuando parí. Ok. Todas merecemos, de verdad, todas merecemos tener un parto tan chingón. Así tengamos 10 partos, cada parto va a ser distinto. Yo he tenido solamente 2 y te prometo que son súper distintos los dos. Entonces, yo me dije y me prometí a mí misma que no habrá mujer que yo conozca que no, o sea, que aunque sea lo intente, Ok. que no va a haber mujer que yo conozca que no se va a informar. O sea, yo veo embarazadas y, o sea, obviamente parto y eso sí, música para mis oídos, ¿no? Ok. Entonces, obviamente hasta donde te dejen llegar, ¿no? Tampoco vas a llegar de metichota. Entonces, siempre esa es mi labor. Cuando llega el posparto, el parto fue miel sobre hojuelas, el posparto de Ujú. la chingadísima. Me imagino. Y también dije, no va a haber una mujer que yo conozca que pase por esto, neta. O que si lo pasa, que lo haga más llevadero. Ok. Entonces, es por eso
que me especialicé en posparto, en rehabilitación física, porque en mi segundo parto yo emocionalmente me recuperé rápido. En el primero me dio depresión posparto, Oye, horrible, oye, algo espantoso. de lo que nadie habla, ¿eh? La depresión postparto Algo, no, existe nadie. y nadie habla de eso. Existe, exacto. Y aparte que yo creo, yo al menos yo, como era primeriza, mi mamá nunca me había dicho nada de, oye, te va a ir de la chingadísima en no, jamás. Ni las amigas que habían parido, ¿eh? O sea, las veía así con el bebé y, ¿qué tal? Es lo mejor que me pasó en la vida. Es lo Wow. mejor, así, con una sonrisa y yo, o sea, sí, pero qué putiza. O sea, realmente el posparto algo muy agridulce, está lleno como de te odio, te amo, te amo, te odio, ¿sabes? Oye, Brenda, pero en general la paternidad y la maternidad está llena de esos agridulces, ¿eh? Total, O sea, total. ser papá o ser mamá está llena de agridulces. O sea, tú puedes decir, qué fregón ver a mi hijo graduándose y ver que anda brincando ahí en el teatro y haciendo lo que le gusta hacer, pero cuando ese cabroncito se pone a hacer sus berrinches o que se pone a llorar y que, de Te cae verdad, gordo. sí, sí, dice, Sí, obvio. hasta te cae gordo tu hijo, dices Sí, tú, bueno, sí, estaré bien, no ocuparé terapia porque me cae mal mi hijo. Pero, o sea, en realidad la paternidad y la maternidad están llenas de esos matices blancos, negros y que dices tú, la verdad, apenas viviéndola puedes entenderme. No podrías entenderme de otra manera si no lo total. has vivido. Y muchos de nosotros, incluso, o sea, es muy de médicos no ejercer la paternidad. ¿Por qué? Porque a todos nos meten el chip en la cabeza de que tenemos que trabajar en tres instituciones, correr para aquí, correr para allá, y a los plebes los ves cuando ya tienen 15 años, ¿sale? Pero cuando tú te decides y dices, ok, vamos a tratar de ganar una lana suficiente como para no morirnos de hambre y vamos aparte a cuidar plebes, hijo de su chinga, qué difícil es ese rollo, ¿eh? La verdad que quienes lo hacen, o sea, porque sé que hay partes del mundo donde el hombre se dedica a la crianza y la mujer se va a trabajar o se reparten el rol, la verdad, mi respeto. O sea, cuando yo empecé a ver, a ejercer el rol de padre y madre, porque mi esposa tuvo que salir a trabajar fuera de la ciudad, de verdad que es bien, bien cansado, bien, bien cansado. Valora, ¿no? Y Y no, no, valora. valoras a la pareja que tienes, que también te aliviana la chamba, como podemos decir acá, pero sí, también valoras a los hijos, o sea, y el momento, el tiempo que estás con ellos, a pesar de que te enojes, porque si te llegas a enojar. Y ahora, el posparto yo me imagino que debe ser mucho más terrible porque pues estás cansada de haber gestado, o sea, todos los cambios fisiológicos del embarazo, el asunto de que tuviste un parto o una cesárea, que los dos son chinga, tener que dar Claro. pecho, que el plebe tiene el reloj volteado y se despierta cuando le da la gana, debe ser una Es frieguita. Bueno, pesadísimo. sí, el último plebe que tuve yo, que también se llama Diego, pues la cesárea ¿Cuántos tienes? tengo un kinder, tengo yo. ¿A poco? Sí, si te platicara. ¿En Ten- serio? Sí, sí, es que he llevado una vida muy, muy libre, muy libre. Sí, Ok. te la pongo fácil, tengo un plebe que tiene 22 años. No. ¿Tú Ahí- cuántos años tienes? así nos llevamos. Ya, ya, va a sacar cuentas. No me salen las cuentas. Yo fui padre adolescente, a los 17 ya tenía un niño recién nacido. Tengo 39 años en el momento. Oye, Entonces, estás muy joven. Casi, eh, casi que no gra- manches, podrían ser hermanos. no, cuando nos ven juntos piensan que somos hermanos, ¿eh? Y se parece mucho a mí. Pobrecito, tuvo esa desfortuna de parecerse a su padre. Pero al final de cuentas te digo, tener hijos y criarlos es cuando te das cuenta o sea, cuando valoras de verdad y cuando tienes a la pareja correcta también es importante eso, ¿no? Porque se distribuyen los trabajos, se respetan los labores de la pareja y ya ves que ahora es como que, no, pues mitad y mitad. Yo de verdad sí pienso que debe haber alguien, ¿cómo se debe? Especializado en una parte del rol. Porque a mí no me sale, por ejemplo, el asunto de explicarle al plebe cómo hacer el 2 más 2 pues. Sí, Claro. yo puedo hacer otras cosas, pero eso no puedo yo puedo lavar platos, puedo hacer de comer, puedo trapear, aunque me regañen porque no lo hago a tiempo. Puedo doblar ropa, puedo lavar, pero a la hora del 2 más 2 yo sí digo, ¿sabes qué? Es tuyo, porque, o sea, puedo aprender y hacer lo que pueda con lo de biología, con lo de otras materias, pero matemáticas no puedo enseñar. Hay cosas que no se te van a dar, Que no se me obvio. dan. Y eso pero lo bueno que eso se va, como que uno lo va captando. O sea, no es como que dices, tú haces esto y esto porque a ti se te da, no. Conforme van pasando las actividades y se van marcando los roles sin querer queriendo. O Así. sea, realmente uno que conoce tanto a los hijos, sabe uno para qué sirve y para qué no, Está. ¿sabes? O sea,
Y también lo otro es que los dos, bueno, mis dos son súper distintos. Yo Ujú. creo que también por eso luego piensan los hijos que los papás tienen preferidos, porque uno los trata distinto, pero porque son distintos. O sea, no le digo uno a lo mismo que al otro, porque son diferentes. Pero O la realidad sea, es de que verdad, muy los diferentes. papás no es que tengan un favorito, es que cuidan al más tonto, ¿sí? Claro que no, eso no es No, cierto. oye, me pasa a mí No, en mi casa, somos tres de familia y mi mamá siempre me cuida a mí porque sabe que soy el más tonto. O sea, sí, este es el más trabancado, hay que estarlo cuidando todo el tiempo. Ya comiste, mi hijo, muchachito, ya dormiste. Sí. Los no, papás no, así no, son, no. saben que ocupo más cuidados que mis hermanas, y tengo 39 años y mi madre todavía me pregunta, mi hijo, ¿ya comiste? Ay, de seguro porque eres el único hombre. Sí, soy el mayor y soy el único hombre. Es por eso, es por eso. Oye, Como siempre, los hombres los consentidos. voy a hacer una ¿Vas a pregunta, cortar? Ah, no, pensé que ibas a cortar. no, una pregunta salida de contexto. Ni No, tanto. ya vas a empezar, ya Ni vas a tanto, empezar. ni tanto. No, 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 lo que pasa es que tú hablaste de tu parto, pues, y estuvo muy nice, o sea, la verdad, me parece algo muy fresón, la verdad. San Diego, enfermera, gringa y todo, o sea, sí soy fresón. Y hace ya estábamos platicando mi hija y yo el asunto de que el parto en casa, y se entraría dentro de los conceptos que son o de muy rico o de muy pobre, parir en casa. Pues, pues sí, o sea, realmente, o sea, sí, porque la gente antes ¿dónde paría, Carlos? Sí, claro, en casa. Hasta amarradas de un árbol. O Sí, no, no, sea, y atendida por doña Chuchita, la de los mangos, pues, o sea, la doña que adquirió la conocimiento. curandera. Ajá, que adquirió conocimiento con su experiencia, que sacó bebés de podálicos y el doctor Guerrero anda diciendo que cuando vienen pélvicos van a cesárea. Necesaria. Y la doña se aventaba y lo sacaba y sin arrancarles la cabeza, pues, o sea, pero sí considero yo que el asunto del parto en casa es o de muy ricos o de muy pobres. Sí, o sea, sí, uno por necesidad y el otro ¿Fresón? o sea, yo ¿Hippie? por fresón. No, ¿Hipster? no, yo pienso que en mi caso, por ejemplo, yo no elegí parto en casa y te voy a decir por qué. Porque a pesar de que, pues me peleó con los doctores y todo, sabía que si algo pasaba conmigo o con mi bebé, ahí iba a estar, o sea, el hospital. Pero podías elegirlo, pues. Sí, Sí, podías elegirlo. Sí, sí. de hecho, me ha preguntado mi hija cómo fue que te conocí, este, porque en realidad como que nos vemos Mm, diferentes, así como que mundos muy diferentes. Y ahorita que te platique cómo fue que llegué a ser médico, vas a darte cuenta que sí somos de mundos totalmente distintos, ¿no? Este, y al final de cuentas, los dos tratamos de hacer la diferencia. Es lo que me conecta a mí con una persona como tú, que tratamos de hacer la diferencia, ¿no? Y ahora sí, que estamos trabajando para lo mismo. sí, trabajamos para lo mismo y con la pasión, que es lo que también conecta con las personas, ¿no? La pasión que le puedes poner tú, con la forma en que tú platicas tu trabajo de parto. Me imagino que con esa pasión le dices a las mujeres cómo tienen que hacerlo. Y si estás con alguien que está Sí, así, pues te da mucha energía y por supuesto que te animas a hacer lo que tú crees que no puedes hacer. mira, esta última embarazada que tuve llegó conmigo la semana 18, llegó a la semana, iba a cumplir la 39 el lunes, un lunes, y el fin de semana parió. Oh, Y me dijo, Brenda, sin epidural, rapidísimo. Primeriza. aplausos. Porque siempre estábamos platicando, y eso que yo no estuve con ella. O sea, yo estuve con ella de las 18 a las 38, que es mucho, la verdad, eh, platicándole, diciéndole, acá meditábamos al final, decíamos que ninguna contracción era tan fuerte que nos podía tumbar. Ninguna contracción es más fuerte que tú ni que tu bebé, porque tu bebé sabe parir, perdón, tu bebé sabe nacer y tú sabes parir. Por supuesto. Imagínate que te digan eso, se te queda aquí, ahí, y así fue. Te la crees, Carlos. Lo Sí, yo creo que importante es que te la creas. todo lo que te puedan coachear, o sea, que te puedan motivar a lo que sea, pues si tú crees que puedes sacar una carrera adelante, si crees que puedes sacar un negocio adelante, si crees que puedes tener un embarazo saludable y puedes tener un parto saludable, lo vas a conseguir si tienes las palabras correctas que te estén zumbando en el oído todo el tiempo, ¿no? Ok, ok. Sigues.
No, espérame, una pregunta más. Dime un hobby. Un hobby. La vida no puede ser puro trabajo, ¿eh? Hay que hacer otra cosa. Ay, pues, o Aparte de sea, enojarte en TikTok. trabajo y los hijos, trabajo y los hijos son mi hobby. Este, ¿qué puede ser un hobby? La natación, me encanta nadar. Órale, de veras. Sí, lo veo más que como hobby, pues lo veo como un deporte, o sea, No, y como salud. ejercicio Y salud. y salud. Me gusta Ah, mucho. Para mí nadar es lo máximo. perfecto. Bueno, pues yo soy el doctor José Carlos Guerrero Tapia, porque también tengo madre. Este, Primero que y nada. sí, claro, parece que no, pero sí tengo. Soy ginecólogo certificado actualmente por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tengo 3 años ejerciendo como ginecólogo. ¿Cómo nace este asunto de ser ginecólogo? Pues la verdad es que a mí me caía muy mal la toco. O sea, estar en la toco atendiendo partos no me gustaba absolutamente nada. El tiempo que estuve yo haciendo el internado, lo hacía bien porque yo siento que, modestia aparte, soy de esas personas que están diseñadas previamente para hacer algo. O sea, yo siento que la medicina es lo mío, pues. Entonces, cuando yo estaba en la toco, yo sentía que era ginecólogo. Cuando estaba en urgencia, sentía que era urgenciólogo. Cuando estaba en trauma, Ajá. era traumatólogo. O sea, Entonces, eras como un camaleón. sí, yo la medicina la adoro de la A a la Z. Pues yo no te puedo decir, bueno, sí, por ejemplo, derma no me gusta casi nada, oftalmo, pero en realidad la mayor parte de las ramas de la medicina me gustan mucho, pero obstetricia era demasiado demandante con respecto al trabajo. Entonces yo tenía esa idea. Cuando empecé a ejercer como médico privado, me di cuenta que en realidad no era así ya en la medicina privada y que la ginecología te daba la oportunidad de tener contacto con la paciente porque es consulta y aparte operas. Y sin mencionar que también es noble a la hora del trabajo, pues siempre hay embarazadas. ¿Ok? Pero yo creo que la anécdota más graciosa o más interesante de cómo fue que decidí ser médico empieza en el asunto de que lo decidí cuando tenía 5 años. Cállate. Te lo juro. Cuando tenía A cinco ver, años decidí ser médico. Eh, Como en todas las familias mexicanas, yo creo los domingos eran de ir a visitar a la abuela. Mi abuela vivía enfrente de un IMSS, ¿sí? En el pueblo del que soy yo, que es Villa Unión, Sinaloa. Entonces, mi abuela vivía enfrente del IMSS y los domingos íbamos para allá y nos juntábamos los primos y todos y jugábamos en la explanada del IMSS. Ahí correteábamos, siempre. Entonces, un domingo andamos jugando ahí, o quiero pensar que era domingo, pero estábamos todos ahí, pues. Estábamos jugando y llega una señora en trabajo de parto. Una señora en trabajo de parto, y, bueno, o sea, así como tú me describiste que llegaste tú y la señora agarrándose la panza, y, gritando la señora, y no puedo más, dice, pum, se tumba en la banqueta no me digas que lo tuve ahí. y empieza a tener su parto ahí. Entonces, estábamos mis primos y yo ahí como que, o sea, paniqueados viendo todo este asunto, y de repente volteo yo hacia la puerta del hospital y te lo juro que como ver a un superhéroe salir corriendo, veo a un médico salir corriendo con la bata ondeando como si fuera la capa de Superman. Así. Ajá, hasta te juro que me lo recuerdo en cámara lenta. Ahí como el video que subiste de yo llegando a la vida de mis pacientes. Así, así mero. Y el médico sale corriendo y con la bata ondeándole y con un quirúrgico, ¿sí? Y yo me quedé impactado. Entonces llega el doctor, Naco. nos corre, así, váyanse cabrones a la chingada, vaya, búscale. Y se pone enfrente de la señora y yo cuando me voy alejando volteo hacia atrás y veo que sacan al bebé. No, ¡Wow! Dije, yo quiero hacer eso toda mi vida, te lo juro. Así fue como me enamoré de la medicina y a los 5 años decidí que iba a ser médico. Por supuesto oye, que, esta historia está medio Marta y Gareda, pero sí te la creo, de verdad. Y ahí totalmente. te va, el hospital en el que estaba jugando yo con mis primos, yo nací en ese hospital. Ahí mi mamá me tuvo, ¿sí? Pues el hospital del pueblo. Y yo actualmente trabajo en ese hospital, ¿sí? No manches. Sí, a Qué mí me, fregón, a mí me cabrón. encanta el asunto de trabajar en un hospital rural porque siento que ahí es donde yo puedo hacer la diferencia. Así me explico, yo me formé en un hospital en una ciudad, en la ciudad de Culiacán. Saludo a toda la banda que me conoce allá,
que todavía me tienen coraje, adiós. ¿Te No, odian o qué? no creo. Algunos sí, otros no. No, no soy un billete de 500, pues no puedo caerle en todo el mundo. Entonces, a muchos de nosotros nos reclutan, te ofrecen trabajo en el hospital. Y la verdad que yo nunca tuve por mi cabeza, nunca pasó por mi cabeza quedarme en un hospital de ese nivel, porque yo siento que los médicos hacemos más falta, perdón, en hospitales como el de Villa Unión, ¿sí? O sea, a lo mejor ahí no tienes el glamour, no tienes los reflectores, no tienes todo, no ves el mundo de pacientes, pero los pacientes que te ven y que atiendes ahí de verdad te necesitan, ¿sí? Y tú puedes ahí hacer la diferencia. Entonces me quedé a trabajar ahí. Afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en ese hospital. Pero bueno, así fue como enamoré de la medicina y fui creciendo y cada que me preguntaban, ¿qué vas a hacer tú? Voy a ser médico, voy a ser médico, voy a ser médico, hasta Nunca que se te llegué, olvidó. no, hasta que llegué a la universidad con 17 años, con, con muchos problemas en casa, porque pues, como te acabo de mencionar, yo fui padre adolescente, y con mucho sacrificio de mis padres, de ambos. Estuve estudiando medicina en Culiacán, unos días comíamos, otros días no comíamos, una vez al día, a veces, de verdad, a veces no comíamos nada, allá, estando allá en Culiacán, pero siempre supe lo que quería hacer, pues. Entonces, nunca hubo nada que me hiciera desistir de mi meta. Y creo que Ni tuve, siquiera la chinga de tener un hijo tan joven. no, la verdad que no, y también la realidad es que cuando uno tiene esa edad no tienes tampoco la conciencia de ser padre, No. pues. Entonces yo creo que algo de lo que me puede reclamar mi hijo a mí ahora que tiene 22 años es eso, que nunca tuve la conciencia de que era padre en realidad y me enfoqué en otras cosas, a pesar de que cuando volvía pues convivía con él, estábamos juntos porque pues vivíamos juntos la mamá de él y yo, que actualmente pues ya no estamos juntos. ¿Sí? Pasa lo que pasa con la mayor parte de las parejas adolescentes, acaban por Ujú. separarse, ¿no? Pero bueno, así cursé la universidad, así crecí y así me Oye, la pero pasé. dime cómo ginecólogo si no te gustaba estar ahí Lo que o pasa es sea, que en el hospital, tú como médico interno, o sea, el estudiante ese que llega y te pregunta, te hace las preguntas ujú. incómodas, tienes que hacer Ajá. ciertas tareas específicas que son muy cansadas. Por ejemplo, a la paciente que está en trabajo de parto, o sea, si hay unas 30 pacientes, tienes que tomarle la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos. Entonces, cuando empiezas en la primera y acabas con la última, ya le toca otra vez a la primera. Y eso es toda Okay. la Claro. noche, Bueno, toda. pero también eso es parte del proceso, ¿no? O sea, obviamente ya que eres gine, pues no No lo vas a, no haces. vas a hacer eso, pero por Ajá. ejemplo, ahora que soy ginecólogo, yo caigo en cuenta qué valor de mi gineco adscrito de no vigilar que yo estuviera haciendo mi trabajo, porque él se puede ir a dormir bien tranquilo y yo ahí le llamamos foqueando porque es tomando los focos. Ujú. Y bien podía inventar un número y él no se daba cuenta, pues, y al bebé le podía pasar algo porque yo no hacía mi trabajo. Entonces, Claro, no era me. muy cansado. La verdad que todo ese tipo de trabajo para los médicos internos es muy cansado y cuando eres residente es cansado y aparte te llenan la cabeza de cosas negativas porque dicen que no eres bueno, que fallas, que todo te recriminan. Pero cuando ya eres médico adscrito ya es otra cosa y tú decides cómo trabajar también, ¿no? Entonces, Ujú. así fue como decidí ser ginecólogo. Dije, es una carrera, bueno, es una especialidad que te permite tener consulta, que te permite platicar con las pacientes y que te permite operar, que a mí me gusta operar. Este, y yo lo del parto, créeme que yo lo conozco hasta hace 2 años, 3, porque en el hospital yo era de los médicos que pensaba también que pues, la epicio y el Cristeller y todo eso, pues lo que te enseñan a hacer. Y la cesárea y todo, ¿no? Sí, aunque era más pro parto que mis demás compañeros, o sea, muchas veces te festejan más que, ¿cuántas cesáreas hiciste en la guardia? No, pues hicimos 13. Ah, trabajaste un montón. Oiga, ¿y parieron cuántas? Bueno, X5. Y tú decías, parieron 20. Ah, ¿y cesáreas cuántas hiciste? No, pues o sea, también el parto también es trabajo, o sea, y o sea, No te perdón, lo celebran igual. no, que tampoco se trata de que te celebren, no, pero que también le pongan atención a eso. O sea, al final del día sí fue como decidí ser médico, ser ginecólogo, no tiene mucha, o sea, no es una historia tan impactante como la tuya, ¿no? Pues, No, obviamente tú pero, vives el no, proceso. pero sí es, o sea, sí es que a los 5 años, o sea, mi hijo chiquito tiene 5 años y no me lo imagino presenciando un parto. O sea, a pesar de que ellos ya conocen el útero, la vejiga,
todo, o sea, Ajá. conocen esto, o sea, Ah, ok, aquí ok, ya sí, saben qué sí, es y para qué sirve, ¿sabes? sí, sí, sí. Este, entonces, y preguntan mucho, me hicieron comprarles un cuerpo humano con todos los órganos, lo quitan, lo ponen, ya saben dónde van, cositas así, pero tanto como así, como a ti, que literal lo viviste, Ajá. o sea, era para que te quedas traumado y dijeras, ay, güey, o sea, No, hay gente que ve eso y ni siquiera quiere parir, o es que sea, si probablemente hubiera sido una mujer. lo que yo vi fue, o sea, el médico de espaldas sacando al bebé. O sea, yo no vi toda el proceso como tal, pues. Pero Sí, bueno, al no, o final sea, de sí cuentas, entiendo, pero me refiero a que viste, o sea, un recién nacido que la neta bonitos, así bonitos no se ven no. cuando nacen, ¿verdad? Y tú más bien justamente le diste el clavo, o sea, viste al héroe que salió a salvar a esta persona que estaba pariendo, ¿no? Que a lo No, mejor tú ni por aquí qué estaba pasando. y que parte también de la personalidad de un médico tiene que ser algo egocéntrico, pues, muy, muy yoísta. La mayor parte, No, 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 no te nunca, nunca lo has crees. notado. No, nunca. Los doctores no, Somos nunca. humildes, ¿verdad? Sencillos, carismáticos, Muy, todos, todos, todos. humildes, humildes. No, Sí, fíjate ante que todo. algo que yo celebro mucho de mi carrera es que tú lo dices, o sea, 5 años, decidí ser médico, lo logré, pero si tú, o sea, hubieras visto dónde crecimos nosotros, o sea, mi familia, o sea, es un barrio todavía, en ese entonces era un barrio todavía más marginado, y en mi pueblo, pues el rico era yo porque mi papá tenía trabajo. O sea, porque mi papá era empleado de gobierno, con un sueldo de los más bajos de gobierno, pero pues como mis Pero tenía amigos alrededor trabajo. tenían papás que trabajaban con la temporada del corte de chile, el corte de mango, algunos eran Mm. músicos, otros eran huérfanos. Obviamente el asunto de la drogadicción estaba a la orden del día. Yo podía ver que alguien consumía drogas de forma directa, pues. La fulana ya salió embarazada, o sea, todo eso crecí, fui a una escuela que era de lámina, o sea, eh, yo creo que lo mencioné alguna vez, una anomalía del sistema, alguien como nosotros no sale tan fácilmente, pero bueno, siempre tuve la meta, era como que yo quiero ser médico, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico, entonces era como que el anhelo y afortunadamente lo puedo decir que después fui yo y algunos otros tres más de mi pueblo que hicimos medicina en esos años y de ahí para acá han venido muchos de ahí mismo del pueblo Oye, ¿y que han creo que salido. tus hermanas también o no? Mi hermana menor es médico, la que sigue de mí, que es Brianda, que vive en Mexicali ahorita, por cierto. Ujú. Ella estudió Derecho, pero no terminó porque le llegó más el amor, se casó, tiene una bonita familia. Yo creo que mi hermana es de esas como tú, que en algún momento sintió yo quiero casarme, yo quiero tener mi familia y la verdad que conozco muy pocas madres y muy pocas esposas como mi hermana. Ella es divina en eso, o sea, la verdad es que Entregada sí. totalmente, ¿no? Que si me ve por ahí le mando un saludote, porque no la vemos muy seguido, pues está en Mexicali, viene No, y cada, también cada eso es diciembre. vocación, ¿eh? Sí es vocación, porque los hijos y la casa son un temita, Sí, definitivamente. definitivamente. Oye, Carlos, pero entonces se puede decir que también tú fuiste como un ejemplo para ellas, ¿no? O sea, el que tú, o sea, tus mismas ganas de salir adelante a pesar de las condiciones, ¿no? Que todo apuntaba a que a lo mejor hay mucha gente que tú sabes deja de estudiar, se mete a trabajar o se pierde en las drogas, y como dices. Sí. Y tú no, tú decidiste, o sea, anduviste con lobos y no aprendiste a aullar, ¿no? No, te digo así que Como dicen. sí aprendí un poquito a aullar, ¿no? Porque si tú eres de un barrio, tienes que aprender a Tienes que estar defenderte como ahí. alguien de un Sí, barrio. sí, ok, pero a lo que me refiero es que tú decidiste, o sea, eras Ah, parte de, pero sí. decidiste hacer la diferencia. Y tus hermanas, creo yo, pienso, si yo fuera tu hermana, pues sí serías como un ejemplo para mí, obviamente. Te digo una No me cosa, gustaría quedarme atrás. te digo una cosa que en mi barrio, o sea, yo tuve muchos amigos que no estudiaron. Y esos locos también eran como que, te veían que tú tenías pila para estudiar, échale ganas a la escuela y vete, y tú sí la vas a hacer. Fue como que mucha buena vibra. Yo digo que tengo muchos hermanos de diferentes madres. Sí, cuando yo voy a mi barrio y me los encuentro y nos podemos tomar una cerveza tranquilos, platicar de nuestras anécdotas de cuando éramos jóvenes, platicar de cómo son nuestras vidas actualmente, es bien lindo porque es raza que no es igual que yo. O sea, no se dedica a lo que me dedico yo, ¿sí me explico? Algunos pueden ser albañiles, algunos pueden dedicarse a otra cosa y compartimos como si fuéramos
los mismos de cuando éramos niños, pues, y porque fue gente que al menos a mí me impulsó. O sea, la vas a hacer, la vas a hacer, la vas a hacer, te tengo machín fe, te tengo mucha fe, te tengo mucha fe, no te rajes, échale ganas y vete para adelante. ¿Sí? O sea, es gente muy buena. Era lo que te decía ahorita, que siempre que cuando me decían, no, tú cómo vas a parir así, la chingada y todo, o sea, siempre rodearte de esta gente lo leí en algún libro hace poquito que se llama, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Mm. De María José Estapé, y dice personas vitamina. Siempre rodearte de personas vitamina que te van a dar este empuje, estas ganas de seguir y que te alimentan el ego, Carlos, tu ego. Sí, claro, no, no hace falta. Y ahí te va. Te voy a platicar de una vez mi hobby. Sí. Hobby Esto me encanta a mí porque yo soy rapero. es rapero. Sí, yo escribo Oye, yo canciones, las quiero un canto. micrófono también, no se vale. Quiero un ¿Ande? micrófono, quiero un micrófono. ¿Quieres un Yo micro? también. Vamos a Sí. conseguirte uno. Y yo te voy a decir algo también, ¿eh? Yo soy actriz frustrada. Ah, En sí. secundaria yo quería irme al CEA, sí, también. Pero tampoco me dejaron Es que tú en no mi te casa. atravesaste en la vida. Yo, por ejemplo, yo la rapea, pues no ocupaba mucho. Yo ya como médico, ya siendo médico, grabé canciones. O sea, yo tengo canciones grabadas. ¿A De hecho, poco? antes de irme a la residencia, grabé un mixtape de 9 canciones y bajo el seudónimo de Alter Ego, porque era como que mucho la otra personalidad del médico, pues. Ajá. Y que Y tienes, o sea, las canciones son como de eso, o sea, las de canciones, medicina. fíjate que yo siempre tuve como que la intención de compartir lo que pienso. Y por ejemplo, Ajá, si tú escuchas ese mixtape, que te voy a pasar el link para que lo escuches, ok. habla mucho de política, crítica social, habla de amor, habla de crítica religiosa también, un poquito de quién soy yo, y en general son como historias. Era muy narrativo cuando escribía, ahorita ya casi ya no escribo, pero cuando escribía era muy narrativo, te contaba una historia, tú te la podías imaginar la historia. No era tan bueno, Ok, la sí. verdad, y me junté con muchos pruebas que eran muy buenos, todavía tengo compas, Como que Eminem, como Eminem. como Eminem. No, tengo amigos que son exponentes del rap aquí en México. A mí me llegó a producir canciones, un tipo que le dicen el MK, él curiosamente es enfermero y él le produce canciones a Kimberly Loaiza, que es una, Oh, pero obviamente sí, no me sí, producía a sí. mí porque fuera bueno, sino porque era mi amigo, ¿no? Él es esposo de mi comadre. Ajá, ajá. Entonces me produjo 2 canciones, otro tipo que le dicen Lil Banzo, que también es uno de los exponentes del rap chicano, Oye, pues underground. deberías de subirlo ahí a TikTok. A lo mejor un día lo comparto, pero sí Compártelo, compártelo. sabes que siempre hace falta tener una cosa distinta que hacer aparte de la medicina para que no solamente seas una sola cosa, o sea, de que puedas tener muchos lados y puedas tener más que compartir con con las personas. Claro, totalmente. Y no, y aparte, o sea, yo siento que alguien, o sea, como un ginecólogo, por ejemplo, o la gente que acompaña así a las mamás, yo siento que, o sea, sigues aprendiendo y puedes compartir un chorro de cosas porque seguramente te ha tocado, o sea, cada mamá es tan distinta y escuchas cada cosa, ¿no? Sí, Es sí. que a mí me dicen esto y a mí me dicen lo otro. Entonces es muy rico, es muy enriquecedor. Tu trabajo a mí me parece que lo es, porque aparte que puedes llegar a tantas mujeres. Ah, a ver, me quiero saber esto, a lo mejor ya para terminar, este, ¿cómo fue que te cambió el chip de cesáreas a parto humanizado? ¿Qué fue lo que te impulsó a eso? La verdad, te mentiría porque no supe en qué momento fue que o sea, yo veía, había una de mis residentes de mayor jerarquía, mujer, que iba con la paciente y literalmente le metía la mano para dilatarla. No, Y era tanta la violencia que yo decía, o sea, esto no puede ser normal, o sea, y empecé yo a leer por mi cuenta y me di cuenta que el epicio ya no era que ya no era regla. O sea, fue como que más autodidacta. Me puse a leer cómo era la atención del parto de verdad y dije, voy a practicarlo.
Y cuando tuve oportunidad de practicarlo, lo empecé a practicar y me di cuenta que funcionaba y que la paciente quedaba encantada porque hasta la fecha seguramente va a haber gente que no está contenta conmigo, pero hay muchas que por mis redes sociales todavía me ubican, doctor, usted atendió mi parto y la verdad me atendió muy bien, usted me atendió muy bien, o sea, usted fue muy bueno conmigo, usted fue el único que me dio información. Hay mucha buena vibra de gente que fue atendida por ese doctor que intentó cambiar de un momento a otro. Claro, qué padre, nunca es tarde. Además, nunca es tarde de no ir cuadrado, como dicen, by the book, ¿no? De Así no, es. de, o sea, tú decidiste, pues, informarte, actualizarte. Al final, todos tenemos que, la evolución, tenemos que evolucionar. Es algo que tiene que ser sí o sí, es una obligación del ser humano, Sí, yo creo que es el totalmente. mensaje de este día va a ser ese y quisiera compartir una frase contigo que la vi en una película. A ver qué te parece Chala. la frase. Dice, a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a cambiar. Esa frase la escuché en la película del Lorax, creo que se llama, del Ok, ok, Lorax, ok. ¿sí? Si nadie se interesa de verdad en algo, o sea, si yo no me intereso de verdad en la atención humanizada de un parto, nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque quienes siguen de mí Claro. lo van a seguir haciendo igual, lo van a seguir haciendo Claro, igual. porque por algo se empieza y aunque pensemos que somos pocos, la información se corre como pólvora, o sea, totalmente. Es correcto. Cuando yo recién empecé, pues toda, o sea, yo veo videos de antes y sigo diciendo de lo de las fajas, lo del posparto y todo, y ya mucha gente me manda videos de cosas para hacerme enojar, ¿verdad? Pero para que yo lo comparta, ya sabes, de Ajá, gente de los bloggers y eso. sí. Y, y entonces, esta red de gente, de una persona que vino conmigo que tiene una conocida y entonces esa conocida conoce a alguien más. Así es como se hace, Carlos. Sí, O sea, empezando tú, no sabes cómo va a ser la diferencia, pero va a ser, o sea, justa, o sea, va a ser. Si lo empiezas por ti y en tu casa, es correcto. Sí, así de será. hecho, algo que más hago yo es doy clases, me gusta dar clases. Doy obstetricia y ginecología en una facultad de medicina privada. Y algo de lo Qué que yo padre. les enseño a mis alumnos es el parto respetado y todo lo que yo considero como correcto. Y la otra también que les enseño a no ser nada más médicos, ¿no? Tienen que lean esto, lean otra Ser cosa, humanos, ser humanos también. y pinten, escriban, lean, hagan video, no sé, hagan algo, no sean nada más médicos, porque los médicos acaban autodigiriéndose, el médico te acaba comiendo a ti y al último no sabes ni cuál es tu personalidad de verdad. Crees que el médico es la personalidad y no, hay algo más dentro de ti aparte de la medicina. Claro, antes de ser médico, pues eres un ser humano, ¿no? Es Obviamente. correcto. Y bueno, Brenda, yo creo que con esta nos vamos a despedir. Ahí vamos Muy a estar bien, pendientes de hacer claro que sí. otro videíto y ya vemos el tema. Yo creo que lo de los consentimientos informados están chidos, o sea, para que sepan que están firmando las pacientes. Ok, Te los voy a mandar me parece. para que los leas y te des cuenta de lo que firman. Mándalos, mándalos. Aquí lo vamos a leer para que sepan lo que van a firmar. Es correcto. Bueno, entonces Lo nos que estamos les digan ahí viendo. en la hora de parto. Ok, Nos vemos Carlos, en la próxima. cuídate. Cuídate. Bye bye.